Iniciando, dice. Espéreme un minuto. Ajá, ahora sí está grabando. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches entonces a Hasblade, a Cristian Manuel, que se han conectado muy puntuales. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia educativa de este curso que estamos haciendo, que se llama Seminario de Autor de Filosofía Medieval. En este caso, pues, no le podemos cambiar el nombre al curso porque es pues, una cosa complicadísima, pero en este caso, como ustedes saben, es autora medieval. Siempre ha sido hombre el autor, Santo Tomás de Aquino, básicamente. Y este año yo pensé, con apoyo del director del líder de filosofía, me ayudó, entonces pusimos una autora. Y así se va a quedar. Siempre va a ser, mientras yo esté, siempre va a ser una autora que puede ser, va a ser Cristina de Pizan, que es que me parece que es la autora más, no más importante, pero sí más interesante. Porque la más importante es Hildegarda de Bingen, pero la más interesante es Cristina de Pizan. Yo había pensado en hacer la conferencia educativa sobre Cristina de Pizan, hablando de dónde nació, cómo vivió, tal cosa, pero me estuve dando cuenta de que como ustedes ya hicieron ese trabajo, hicieron una infografía o un póster en el que ya analizaron la vida y la obra de Cristina de Pizan, dije, no, pues voy a terminar repitiendo. Entonces decidí cambiar el tema de esta presentación, decidí cambiar el tema y lo he llamado, como está ahí en la diapositiva, misoginia y protofeminismo medieval. Así lo he llamado. Decimos misoginia como a esa forma de pensar propia de los hombres de todos los tiempos, que es la de considerar a la mujer como inferior, como un ser inferior, y por lo mismo de tratarla de una manera despectiva, de una manera irrespetuosa de su condición y su dignidad. Entonces, la misoginia sería esa actitud. Ahora lo vamos a ver porque la obra de Cristina de Pizan se enmarca precisamente en un ambiente misógino, ¿no? Propio de la Edad Media. Y también vamos a hablar del protofeminismo medieval. Protos en griego decimos primero, ¿no es cierto? Primero, o sea, como un primer feminismo, una primera forma de feminismo que tuvo la humanidad, que es el protofeminismo medieval. No existe en la filosofía clásica griega y romana, no existe el tema del feminismo. No existe. La mujer en Grecia y en Roma, la mujer es considerada como un ser inferior. No es ciudadana. En Grecia, específicamente en Grecia, que es la primera cultura que apareció en Occidente, cultura grande, digamos, cultura así más masiva, en Grecia la mujer no es considerada ciudadana. Los ciudadanos son hombres, los hombres libres, ¿no es cierto? Son los ciudadanos. Las mujeres no son ciudadanas, los esclavos tampoco son ciudadanos y los extranjeros tampoco son ciudadanos. No pueden ser ciudadanos los extranjeros, como entre nosotros los extranjeros pueden ser ciudadanos, pueden tener doble ciudadanía, lo que sea. En ese tiempo no. En Roma el papel de la mujer es un poquito más protagónico. Las patricias romanas, las grandes matronas de Roma, hay mujeres en Roma que llegaron a ser muy importantes, las esposas, las mamás de los emperadores, en el caso de Nerón, de Claudio, por ejemplo, llegaron a tener un protagonismo fundamental, pero nunca fueron emperadoras ellas, emperatrices ellas, de hecho, de derecho, ¿no? El emperador siempre era un hombre. Entonces, cuando Roma era imperio, cuando era república menos, porque pues ahí sí no había nada que hacer. Entonces, en la filosofía clásica no hay el problema del protofeminismo, no el problema no, sino el tema del protofeminismo no existe. Eh, en, en Grecia, perdón, hay un último caso por allá, hay una mujer muy protagónica, se le ha exagerado un poco en estos temas de la filosofía medieval hay mucho anticatolicismo. Entonces se ha dimensionado mucho la figura, la personalidad de Hipatía de Alejandría, que es una filósofa egipcia, ¿no es cierto? Porque Alejandría queda en Egipto, pero Alejandría es una ciudad fundada por los griegos y con una gran población de origen griego. Entonces
es egipcia de nacimiento, pero de cultura griega. Ella es una persona muy importante, era una mujer muy inteligente. El papá, que era el director de la Biblioteca de Alejandría, la hizo estudiar y ella manejó muchos idiomas, el griego, el latín, etcétera, y alcanzó a ser profesora de filosofía. Incluso fue profesora de algunos sacerdotes y de algunos obispos católicos. Y luego, pues murió mártir de la filosofía, Hipatía, asesinada por los cristianos fanáticos que la mataron de una manera muy cruel, si la leyenda con que se cuenta eso es verdad, porque no lo podemos saber. Bueno, esa sería una figura, pero es una sola figura excepcional, ¿no? La de Hipatía de Alejandría en la filosofía clásica. Ya muere, me parece que como a finales del siglo tercero, inicios del siglo cuarto, muere asesinada Hipatía. Ya se considera como de los últimos filósofos griegos y romanos, de los últimos filósofos clásicos, porque ya luego ya aparece San Agustín y con ella comienza la filosofía medieval, etcétera. Bueno, hay como un contexto. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Como una introducción, vamos, ya lo estoy expresando aquí, la situación de la mujer en la Edad Media es muy compleja, está marcada por una cultura totalmente patriarcal. O sea, no hay nada que hacer. O sea, en la Edad Media los que mandan son los hombres. Y especialmente, como ustedes ya han podido ver en el curso de filosofía medieval y en este, pues los hombres clérigos y los nobles son los que mandan, ¿no es cierto? Y los nobles, perdón, los nobles y los clérigos. Entonces ellos son los que mandan. Algunas mujeres van a tener algún protagonismo, algunas muy importantes, como en el caso que hablábamos ahora de Hildegarda, ¿no es cierto? Y de otras que conocemos, que tuvieron un protagonismo muy fuerte. Hay más mujeres haciendo filosofía y haciendo teología en la Edad Media que las que hubo en Roma y en Grecia. No son muchas, pero sí es un número bastante importante. Yo, por ejemplo, he llegado a contar 40 filósofos griegos, perdón, 40 filósofos medievales hombres y más o menos unas 15 filósofas o pensadoras medievales mujeres, que indican que la proporción no era tan pronunciada, ¿no? De 40 a 50 no es mucha la diferencia, mientras que en Grecia y en Roma la diferencia es una mujer contra todos los hombres. Entonces, allí se puede ver la diferencia. No quiere decir que en Roma o en Grecia no haya habido otras mujeres, pero de la talla de Hipatía de Alejandría no hay. Entonces, y además Hipatía es la única que tiene una cierta importancia para el pensamiento. Bueno, entonces es una cultura muy patriarcal. Sin embargo, dice, mujeres extraordinarias lucharon por sus derechos y nos dejaron un legado que nos enorgullece como filósofos. O sea, lo vamos a ver ahora, pero lo que sí es cierto es que esas figuras, así sean un poco excepcionales, de pensadoras medievales, nos hacen sentir muy orgullosos a nosotros de la forma en que hicieron el pensamiento en condiciones muy difíciles, cómo produjeron obras de filosofía, de teología, de mística, y que tuvieron una gran importancia. Bueno, hay un problema en la Edad Media que es muy grave, que es la misoginia, ¿no es cierto? Es la misoginia. Entonces dice, el mayor ataque de misoginia que hubo en la Edad Media, que provocó un debate, una polémica de tipo filosófico y teológico, y cultural en general, se llama la querella de la Rosa. La querella de la Rosa es como una pelea, ¿no es cierto? La pelea de la Rosa. Unos autores, los vamos a ver ahora, escriben un libro que se llama El Román de la Rosa, ¿no? En francés antiguo, creo que en Picardo antiguo, que es un francés primitivo. Escriben ese libro, que es un libro en el que la persona, la figura de la mujer es muy maltratada. Se presenta a la mujer como lasciva, como lujuriosa, como instrumento del pecado, ¿no? Una imagen propia de Eva en el Antiguo Testamento de los judíos. Entonces, la Rosa en la obra es esa mujer así como casquivana, como buscona, que decimos nosotros, que es como la imagen que va a dejar el román. Deme un minuto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Camilo Ernesto, bienvenido.
Entonces aparece este problema de la misoginia a partir de este libro. Entonces veamos aquí un contexto de eso. Entonces la querella de las rosas fue una importante polémica literaria. O sea, se escribieron, el Román de las Rosas es un poema gigantesco, tiene 4.000 versos, una cosa, una locura. En ese tiempo se escribían en cantidades. Es una polémica literaria, el Román de las Rosas discrimina a la mujer. Sí, Camilo, tranquilo, bienvenido, no te preocupes. Y Cristina de Pizan le va a contestar, ¿cierto? Tiene unas implicaciones morales el Román de los Rosas, obviamente, porque deja a la mujer por debajo. Se consideraba en la Edad Media, y el Román de los Rosas hace eco de esa creencia, la idea de que la mujer es biológicamente inferior. Es como si fuera un ser humano de segunda clase. Es biológicamente inferior. Santo Tomás de Aquino va a decir que la mujer es inferior porque es un ser pasivo, a diferencia del hombre, que es fuerte, que es activo en el acto sexual. El hombre es más activo que la mujer, mientras que la mujer es más pasiva, está como recibiendo la cosa. Entonces dice Santo Tomás, es un ser inferior, biológicamente inferior. Entonces, aquí va a haber la discusión, aquí se va a hacer la discusión. No adelantemos las conclusiones porque a esas vamos a llegar un poco más allá. Entonces, hay unas implicaciones morales del Román de las Rosas. Es un poema alegórico, o sea, usa figuras, símbolos, alegorías, ¿no es cierto?, de Guillermo de los Rais, que es de los Ris, creo que se dice, que lo escribió en el año 1230. Y luego, Jean de Meun lo complementa en el año 1275. O sea, se escribe en dos épocas diferentes. Hay una primera época del román, ¿no?, escrito por este Loris, y hay una segunda época de este otro autor mío. Cristina de Pizan desafía la misoginia del román y defiende la dignidad femenina. Entonces, esta es la posición así, fuerte de Cristina, ¿no es cierto? Bueno, el Román de las Rosas, ya lo dijimos, es un poema alegórico que muestra la seducción de una rosa, que simboliza la mujer y el amor cortés. El amor cortés es esa forma de seducción, de amor propia de la Edad Media, de la princesa, del caballero, ¿no es cierto? Esa imagen que nosotros hemos guardado de la bella durmiente y del príncipe que la va a despertar es el amor cortés, ¿no?, en el que el hombre pues da vueltas para tratar de seducir a la mujer. En la primera parte se idealiza el amor cortés, pero en la segunda parte el Román de los Rosas adquiere un tono más satírico, más burlesco de la mujer. Y allí es donde se presenta a la mujer, como decíamos ahora, como un ser vicioso, manipulador, lujurioso, o sea, la mujer como venida a este mundo para hacer pecar al hombre. Entonces, esa es como la idea que deja el román, sobre todo en la segunda parte. Es más grave el contenido de la segunda parte que la de la primera. La primera pasaría como una historia, como una novela de caballeros y de princesas, de amores y demás, pero en la segunda parte sí es más ofensiva y más discriminatoria de la mujer, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Mm, Empieza la querella porque Cristina denuncia el román, ¿cierto? Denuncia el román. Cristina de Pizan, ya ustedes lo vieron cuando hacen la biografía, Cristina de Pizan, una mujer noble seguramente, muy educada, maneja muchos idiomas, sabe escribir, evidentemente, es una escritora básicamente. El padre le patrocina los estudios para que aproveche su inteligencia y todo lo demás, pero el padre, que es funcionario de la corte en Francia, ellas son italianos, pero terminaron viviendo en Francia, en la corte del rey de Francia. Entonces, desafortunadamente, el marido de Cristina muere muy rápido y el padre también entra en desgracia con el rey, después va a morir y Cristina se queda sola con sus niños, no sé, dos, tres niños, una cosa así. Entonces, Cristina se ve en un problema porque ya no tiene otras entradas, no tiene ninguna entrada económica. Le tocaría volverse a casar, que era el camino que le quedaba, y que alguien se hiciera cargo de sus hijos, como ahora que somos expertos en criar hijos ajenos.
¿no? Los padrastros, las bendiciones ajenas. Entonces, Cristina estaba como en esa situación. Cristina lo que hace es que empieza a escribir libros, baladas, que era una cosa normal, ¿no es cierto? En ese tiempo eran las canciones, lo que estaba de moda, lo que cantaban los juglares y los trovadores, baladas, poemas, cartas de amor para sus clientes, escribir libros que le pedían los nobles o los clérigos, le pedían que escribiera cosas, entonces ella escribía. Es el primer caso de una mujer en la historia en general, la primera mujer el primer caso de una escritora profesional, o sea, una escritora que vive de los libros que escribe. Entonces, en uno de esos libros, en varios de esos libros, Cristina va a denunciar esa misoginia, ese trato degradante a la mujer que se hace en la Edad Media. En el año 1401, ya estamos hablando de un filósofo de la alta edad, perdón, de la baja Edad Media, ¿no es cierto? Cristina dirige una carta a Jean de Montreuil que genera como reacción una mayor ola de misoginia. Como cuando han visto cuando Petro dice algo, se le va la lengua por ahí, dice que va a traer el gas por los cables de energía eléctrica desde Panamá, entonces lo malinterpretan e inmediatamente le hacen una lluvia de memes y de burlas y de cosas a Petro, ¿no? Entonces con ella pasa lo mismo. Hace la crítica a la misoginia y hay como una reacción de memes, dijéramos nosotros, porque el ataque misogínico, digo, misógino, va a ser más fuerte, más fuerte. Y Cristina empieza a replicar con cartas, con ensayos, con libros, critica la situación y el daño que se le hace a la sociedad entera. Allí nosotros tenemos, no es la primera, ni será la última pensadora medieval, pero allí sí ya tenemos un proto feminista, ¿no es cierto? Que sería Cristina de Pizan. Entonces ella ya es una primera forma de feminismo. Entonces empieza a criticar y empieza a criticar y empieza pues a hacer la cosa. Sí, de Uribe también nos burlábamos fácil, de todos nos burlábamos. Los colombianos somos expertos en burlarnos y los pastusos más. Los pastusos nos burlamos hasta de nosotros mismos. Bueno, bien, ¿qué dice Cristina como respuesta a la misoginia? Critica la misoginia literaria y los estereotipos, porque hacemos estereotipos con todo. Hacemos estereotipos con Uribe, estereotipos con Petro, estereotipos con la mujer, estereotipos con Francia Márquez, porque es negra, porque es pobre, porque es mujer. Entonces hacemos prototipos, perdón, hacemos estereotipos, ¿no es cierto? Nos burlamos de que se suba un helicóptero porque es una mujer pobre, negra, etcétera. O sea, así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Bueno, y Cristina lo que propone, y aquí viene un poco la originalidad del pensamiento de la pisanense, que le llamamos nosotros, o de la de Pizan, el aporte que hace al protofeminismo es esta. Defiende la dignidad de la mujer en primer lugar. En una sociedad que se burla de la mujer, que la discrimina, entonces ella reclama en primer lugar el derecho a la dignidad de la mujer, ¿no es cierto? Y va a usar figuras de la Biblia, de la mitología griega, de la mitología romana, para mostrar cómo la mujer ha sido protagonista y ha sido importante en la vida de la humanidad. En segundo lugar, va a reclamar la igualdad con el hombre. Cuando hablamos de equidad de género, ella reclama la igualdad entre el hombre y la mujer. Ella dice que no es que la mujer sea biológicamente inferior, como enseñan los grandes filósofos y teólogos, incluido el gran Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, el mayor de los filósofos medievales. Dice Cristina de Pizan, no es que la mujer sea biológicamente inferior, es que culturalmente, ¿no es cierto?, no ha tenido las mismas oportunidades que el hombre. No tiene derecho a la educación, no puede ir a la escuela, entonces la mujer está en una condición inferior y además se la encierra desde el principio en la casa, no puede salir, no puede tener contacto con otros. Pero cuando la mujer en la Edad Media ha tenido acceso a la educación, por ejemplo en el caso de las monjas, de las abadesas, de las princesas, de las reinas, que por sus condiciones económicas o por las comodidades en que vivían en los monasterios y en los castillos accedían a la formación, se ha encontrado que hay mujeres tan inteligentes o a veces más inteligentes que los hombres. Por ejemplo, el caso de Ana Comneno, que es una historiadora, pensadora bizantina, ¿no es cierto?,
Ella escribió la Lexiada, que es una enciclopedia de historia sobre la historia del Imperio Bizantino. Uno la lee y ella misma reclama, dice, yo no soy reina de Bizancio, que nació mi hermano después de mí y me quitó el derecho al trono, pero mi hermano es un inútil, es un tonto. La que debería ser reina soy yo, porque yo nací primero y porque yo soy más inteligente que él. Y de hecho, ella va a conspirar varias veces, incluso a intentar asesinar a su hermano para quedarse ella con el imperio, ¿no? El imperio bizantino era un imperio. Entonces, ahí está. El caso de Hildegarda de Bingen, lo mismo, ¿no? Hildegarda de Bingen es una monja benedictina abadesa, una mujer muy poderosa, de las mujeres más poderosas que hubo en la Edad Media, y que se destaca en muchos campos del conocimiento como filósofa, como teóloga, como médica, es una mujer científica en la Edad Media. Ella incluso llega a hacer la descripción anatómica del cuerpo femenino, que era algo que poco se trataba, porque en esos tiempos estaba prohibido ¿cómo se dice? Autopsias. eh, la otra palabra, no sé cómo se dice, el diseccionar el cadáver para ver cómo funciona el cuerpo humano por dentro. Entonces estaba prohibido por la iglesia, entonces no se sabía cómo era. Si ustedes ven los dibujos de Leonardo da Vinci, que es como el más avanzado, hay unas imágenes muy chistosas donde en el ovario de la mujer, ¿cómo se dice? En vez de óvulos, lo que hay son bebecitos ahí colgados, como uvitas, ¿no? Como un racimo de uvas lleno de bebecitos. Entonces, de alguna manera, el esperma del hombre entra y le da vida a uno de esos bebecitos y ese es el que crece y los otros bebecitos se mueren entonces, no se sabía cómo funcionaba el cuerpo humano. Hildegarda de Bingen es de las primeras mujeres que describe cómo es el aparato genital femenino, eh, todo el problema de la menstruación, todo lo que pasa en el parto. Y una cosa muy rara, porque eso sí es raro, que lo diga una monja, es que ella describe el orgasmo femenino. No sé si será porque ella lo experimentó o si será porque otras mujeres sí lo contaron, yo no sé, pero no me quiero meter en chismes, porque para eso está la casa de los famosos, esta es la clase de seminario de autor medieval, ¿no es cierto? Habrá que preguntarle allá a la Melisa o al Albeiro cómo era la cosa, pero algo está ahí. Entonces ella y otras muchas mujeres muy brillantes, el caso de Juana de Arco, por ejemplo, Santa Juana de Arco, que viste como hombre con la armadura, se sube en el caballo y dirige al ejército francés en contra de los invasores ingleses, es el caso de una mujer de guerra. Cuando hablamos de una mujer guerrera, no es una mujer que trae las bendiciones para que otros se las críe, sino cuando hablamos de una mujer guerrera en la Edad Media, estamos hablando de Santa Juana de Arco, que se viste con la armadura como si fuera un caballero y que blande la espada, la cruz cristiana en el banderín, en la bandera, en el estandarte, para dirigir al ejército francés. El caso de Urraca en España, que llegó a ser reina por derecho propio, ¿no es cierto? El que se llamó esta otra cosa, otras muchas mujeres, bueno, no, sé, no me vienen otras a la memoria así rápidamente, pero hay mucho. Ah, Leonor de Aquitania también, ¿no es cierto? Leonor de Aquitania era una reina poderosísima, había mujeres muy poderosas que hubo en la Edad Media en todos los campos, en la ciencia, en el gobierno de los estados, ¿no es cierto? Mujeres muy poderosas. Bueno, no podemos quedarnos con la idea de que la mujer en la Edad Media es un ser de segunda clase, no es así nomás. Bueno, entonces esos son los reclamos. Reclamo de la dignidad de la mujer, el reclamo de la igualdad con el hombre y el reclamo a la educación, que las niñas y las mujeres puedan acceder a la educación. Bueno, sostiene que los textos misóginos como el Román, había otros, pero el más famoso es el Román, justifican la opresión de la mujer en la vida cotidiana. Entonces ataca todas esas cosas. Muy bien. Bueno, vamos con otra. ¿Qué consecuencias y qué legado nos deja Cristina de Pizano? Bueno, las cosas no cambiaron. O sea, la misoginia siguió, pero ya por lo menos queda el precedente en el pensamiento humano, ¿no es cierto? En Occidente, en la Edad Media, ya queda el precedente de una mujer que levanta la voz para reclamar sus derechos. No es la única, no es la única. De las 15 mujeres filósofas que componen el libro que voy a publicar, Dios mediante, con apoyo del sello editorial de la universidad en junio, ya está en diagramación, debe salir en junio. Cuando ustedes lo vean, si lo quieren ver en junio más o menos sale,
van a ver cómo de las 15 mujeres que trabajan en ese libro, que son las más importantes, por lo menos unas 10, 11 o 12 mujeres de esas reclaman algo. Básicamente reclaman esas dos cosas: equidad de género y derecho a la educación, ¿no es cierto? Entonces, y el derecho a la dignidad también. O sea, no es una sola persona, no es una excepción de Cristina de Pizan, sino que es una corriente. Por eso llamamos protofeminismo medieval, porque es una corriente en la que están involucradas varias mujeres y algunos hombres también por ahí que defendían a las mujeres. Bueno, La ciudad de las damas, indudablemente, es la obra más importante. Reescribe la historia, relee la historia desde una perspectiva femenina. Entonces, la historia se ha escrito desde una perspectiva masculina. La filosofía, la teología, la Biblia, el Corán, ¿no? El Tenaj, todas estas obras han sido escritas por hombres y reflejan una cosmovisión del mundo y del universo desde el punto de vista masculino. Lo que hace Cristina de Pizan es releer la historia, pero desde una perspectiva femenina. Eso hace que Cristina sea filósofa, porque al releer la historia, ella está poniendo en crisis la forma en que los hombres han contado la historia siempre y está diciendo, ojo, aquí hay una mujer que ve las cosas de otra manera. Cuando se hace eso, entonces estamos evidentemente ante una filósofa, ¿no es cierto? Y ante una gran pensadora. Bueno, la querella entonces es un momento clave en la historia del protofeminismo. Entonces ahí está. Espero también, Dios mediante, si es que tengo tiempo y logro salir de unos problemas que tengo de trabajo, en hacer una ponencia ahora en el Congreso, 20 Congresos de Filosofía Medieval, que yo mismo estoy organizando con la universidad y con la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, una ponencia precisamente sobre esto, para hacer ¿cómo se dicen? Unas precisiones sobre este tema, sobre el que se ha escrito mucho, pero es un poco extraño. Ni siquiera estuve haciendo una búsqueda por inteligencia artificial y no puedo encontrar la palabra exacta. Protofeminismo medieval, los robots de inteligencia artificial casi no la encuentran. No es un tema normal en el pensamiento. Bueno, hagamos unas conclusiones de esta primera parte. Dice, la polémica en torno a Román de las Roses plantea un conflicto ideológico sobre la visión de la mujer en la sociedad medieval. Entonces, esa es una primera conclusión. Cristina de Pizan es una pionera en la lucha por la dignidad femenina y la igualdad intelectual, anticipando las discusiones feministas que surgirían siglos después, porque el feminismo no aparece en la Edad Media. El feminismo aparece por allá en los años 1950 con Simone de Beauvoir y con otras grandes pensadoras europeas y americanas que ya plantean el feminismo ya como una postura muy, ¿qué se llama eso? Muy definida. Pero el feminismo actual, que tiene unas corrientes bastante exageradas en algunos casos, debería tener presente que el precedente que tiene el feminismo está en la Edad Media. Entonces, específicamente o especialmente en esta gran pensadora que es Cristina de Pizan, más otras, Hildegarda de Bingen, Ana Comneno y otras autoras que hemos dicho y que podemos ver allí. Bueno, pasemos ahora al tema del protofeminismo medieval. Entonces, protos en griego primero, ¿cierto? Femenino, pues de fémina, ¿no? De la mujer en latín. Entonces, el protofeminismo medieval. Ahí vemos a una mujer discutiendo con un hombre, pues ahí haciendo su debate. Y figuras hechas todas con inteligencia artificial, ¿no? Estas. Bueno, muy bien. Ahí está Santa Juana de Arco con su vestida de caballero. Entonces, el protofeminismo medieval es un precedente del feminismo moderno, ¿no? Ya lo dijimos. Es un precedente del feminismo moderno. Es una corriente que defiende los derechos de las mujeres antes del surgimiento del feminismo. Se dice protofeminismo. Antes del surgimiento del feminismo, el protofeminismo hace los reclamos. Bueno, ¿qué reclama? Ya lo dijimos. Igualdad de género, derecho a la educación y participación. ¿Cierto? Igualdad de género, derecho a la educación y también derecho a la participación. Y cuestiona el protofeminismo medieval, ya lo dijimos, cuestiona la misoginia imperante. Bueno, muy bien. En el contexto
no nos olvidemos la visión patriarcal de los filósofos clásicos, ya la dijimos, ¿no es cierto? Los filósofos griegos y los hombres griegos miran a la mujer como un mal necesario. Es un mal necesario porque a través de las relaciones sexuales con la mujer es como nacen los hijos. Pero generalmente los griegos, sobre todo, los romanos también un poco, generalmente los griegos tienen sexo entre ellos mismos, con los hombres, especialmente con los jóvenes. Aristóteles tenía un novio joven, ¿no es cierto? Platón debió también tener los suyos, etcétera, ¿no? Era normal que un joven se pusiera bajo la tutela de un filósofo, de un pensador o de un príncipe o de un hombre rico para que le enseñara. La manera de enseñarle era que se fuera a vivir con él y con él tenía su vida sexual y demás. Otro tiempo. Hoy también se hace un poco, pero bueno, de eso no nos metamos, quedémonos en la Edad Media mejor. Bueno, y también la visión patriarcal de la Iglesia. Ahí está un papa medieval, ¿no? Rico, poderoso, ¿no es cierto? La Iglesia pues tiene una visión patriarcal, desconoce mucho el papel de la mujer, aunque no podemos olvidar, porque tampoco podemos ponernos a darle palo a la Iglesia, porque sí, porque no, no debemos olvidar que las monjas, y especialmente las abadesas, tuvieron oportunidades que las otras mujeres no tuvieron. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, pues hay que agradecerle a la Iglesia que le abrió las puertas de los grandes monasterios a las mujeres y que allí esas mujeres pudieron hacer un protagonismo muy importante desde el punto de vista del pensamiento del gobierno, porque las abadesas no eran solamente superioras del convento, superioras de monjas, había algunas que eran grandes señoras, eran señoras feudales, tenían el monasterio que era casi como un castillo y tenían pueblos a sus órdenes, siervos, ejércitos de los que ellos disponían, ¿no es cierto? Entonces, no había otra forma, ¿no? No había otra forma, no es como ahora. Hasblady trabaja de profesor allá en los Estados Unidos, Nasli trabaja de profesora en la UNAD, la mujer puede ser médico, puede ser filósofo, puede ser socióloga, esas oportunidades que tienen las mujeres ahora y que las aprovechan también. De hecho, las universidades están llenas de mujeres, más mujeres que hombres. Hay una proporción de mujeres más alta que los hombres. En ese tiempo, pues no había más oportunidades para la mujer y el monasterio era un refugio en cierta manera y muchas mujeres iban al monasterio porque era la única forma que tenían de estudiar y de acceder a la cultura, etcétera. En todos los tiempos. En el caso de México también, por ejemplo, tenemos ahí a, ¿cómo se llama esa monja? Mexicana tan inteligente, tan poderosa. No me viene el Sor nombre. Juana de la Cruz, Ahora. Sor Juana Eso, Inés de la eso, Cruz. eso. Sor Juana Inés de la Cruz, la monja mexicana, se mete en el monasterio porque por fuera del monasterio no puede estudiar, no puede leer, no puede escribir, ¿no es cierto? Y Sor Juana Inés de la Cruz se convierte en un faro de sabiduría en la colonia mexicana, ¿no es cierto? Entonces, es más o menos esa la situación. Y además había mujeres, por ejemplo, aquí en Pasto, que es una ciudad muy colonial, de donde yo vivo, por ejemplo, tenemos el monasterio de las Conceptas, que todavía existe, queda aquí a 3 cuadras de mi casa o 2 cuadras de mi casa, queda un gran monasterio de las monjas conceptas. Ese convento lo fundaron los españoles para recluir en ese convento a las mujeres nobles, a las niñas nobles, que no podían casarse porque no había nobles que se casaran con ellas y no se permitía que se casaran con indios o con negros o con españoles o con criollos o cosas así. Entonces la familia las metía en el monasterio inmenso que en sus mejores tiempos incluso el edificio del monasterio estaba donde hoy está la gobernación de Nariño y los palacios de justicia. Ocupaba como 3 manzanas de terreno, era una cosa gigantesca. Hoy el monasterio, todavía, incluso hoy es un monasterio muy grande. Uno cuando va por allí, mira la gente. Y allí se recluían mujeres que no podían casarse por cuestiones de costumbres, y allí había muchas cosas. Incluso hoy, aquí en este monasterio de las Conceptas, hay una monja que se llama la hermana María, que es una especie de, no sé, no sé usar la palabra exacta, como de profetisa, como de curandera, como de negromante, hay un poco, que cura a la gente, ahí hacen cola a las personas para que la... Yo no la conozco, pero he oído hablar mucho de ella. Ella le dice a uno cuál es la enfermedad que tiene, lo cura y toda la cosa, le adivina las cosas que uno está haciendo, especialmente las malas. Entonces, esas cosas, ¿no? En la Edad Media, pues más todavía. Bueno,
Entonces, textos misóginos como el Román, ya lo vimos, la respuesta de las mujeres pensadoras como Cristina de Pizán y la lucha que hacen las mujeres por encontrar nuevos espacios en la sociedad, ¿no es cierto? Nuevos espacios. Mujeres que van a la guerra como Juana de Arco, mujeres que estudian como Eloísa, por ejemplo, que estudia con Abelardo y termina enamorándose de él, terminan casados y lo mete, lo castran, un enredo el macho ahí con Abelardo y Eloísa, mujeres que gobernaron como Urraca, como Leonor de Aquitania, etcétera. Bueno, ese sería un poco ahí la cosa. Principales representantes, aquí están algunas. Cristina de Pizán, ya lo dijimos. Hildegarda de Bingen también defiende una visión de la mujer como un ser activo en contra de lo que se pensaba en la Edad Media. María de Francia, ¿no? Escribe y pone como protagonistas a mujeres fuertes, no mujeres débiles así, no pasivas y conformistas, no, sino las protagonistas de las obras de María de Francia son mujeres fuertes, mujeres así, valientes, ¿no? Guerreras, que decimos nosotros. Bueno, Juliana de Norwich tiene un aporte teológico fundamental y es que ella se refiere a Dios en términos femeninos, porque la idea que nosotros manejamos de Dios es una idea patriarcal, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, pues no es el caso, pero sí es bueno tenerlo presente, que en la prehistoria, los primeros dioses, las primeras divinidades que se hizo el ser humano eran femeninas. Afortunadamente, como las hacían en piedra, se las encuentra, ¿no? En Francia, especialmente en el centro de Europa, se han encontrado muchas figuras, ustedes las pueden buscar, las llaman las Venus, ¿no? No se sabe cómo se llamaban, porque eso pues, es prehistoria, no hay ningún escrito que nos diga cómo son, pero las llamamos Venus generalmente. Son unas figuras de piedra en las que aparece una imagen femenina con unos senos grandes, abultados, una cadera bien voluminosa, que es una diosa femenina que los pechos así enormes son porque tiene que alimentar a todos los hombres, amamantar a todos los hombres, porque ella es la madre universal, las caderas anchas, prominentes, indican que es la madre de todos, ¿no? Especie como una especie de Eva, o madre de todos los hombres, pero a diferencia de Eva y a diferencia de la Virgen María o de las figuras que ha creado la religión nuestra, las religiones nuestras, en el caso de los hombres, de las comunidades prehistóricas, esos ídolos, esas deidades, dijéramos, para no usar la palabra ídolo que puede tener una connotación negativa, esas deidades eran femeninas. Cuando ya entró el patriarcado, porque antes era una sociedad matrística, como dice Humberto Maturana, ¿no? Humberto Maturana es un biólogo y filósofo chileno que ha trabajado mucho estos temas. Entonces dice que al principio, en la edad antigua, en la prehistoria, la vida del clan familiar giraba en torno a la figura de la mujer, especialmente a la abuela materna. Bueno, a la abuela paterna o materna, lo que sea, porque los hombres tenían que irse a adentrarse en la selva, en los bosques, porque no se manejaba la agricultura, la ganadería, la cría de animales no se conocía. Entonces el hombre se iba a la selva, allá a la caza, a la pesca, a la recolección y se perdía por allá un mes, 2 meses y después venía pues con fruto de lo que había podido encontrar. Entonces la que se quedaba dirigiendo la vida de la familia y la vida de la tribu era la mujer. Entonces, al principio, la sociedad giraba en torno a la mujer. Maturana llama a esa etapa la matrística, ¿no es cierto? La matrística, que se maneja con criterios femeninos, valores de la mujer, que son los que priman, de solidaridad, de cuidado, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y, pero ocurre que casualmente, que casi todos los descubrimientos se han hecho de manera casual, se descubre la agricultura, porque no sé, algún poco de maíz o una papa cayó al suelo y nadie se dio cuenta y empezó a crecer ahí la planta de papa y se dieron cuenta de que las papas se podían cultivar, que se podía cultivar el maíz, que se podía cultivar el trigo, entonces aparece la agricultura. Y luego ya empezaron a cazar a los animales y a domesticarlos y empezaron a ir la cosa en la granja ya con los pollos y los puercos y demás. Entonces ya el hombre ya no tenía necesidad de ir a la selva ni de irse al bosque, sino que se queda viviendo en la misma comunidad, ya se vuelve más sedentario y entonces ya la sociedad deja de ser matrística porque el hombre se impone por la fuerza, porque es más fuerte, entonces termina imponiendo sobre las mujeres y aparece el patriarcado. ¿No es cierto? Entonces ya la cosa cambia. Entonces Juliana de Norwich tiene la particularidad
de que se refiere a Dios en términos femeninos. Dios es una madre, ¿no es cierto? No es un padre. Cuando a mí me dicen que Dios es un padre, a mí no me convence, porque la imagen que tengo yo de padre es muy mala. Mi padre fue una porquería, no sirvió para nada, solamente sirvió para engendrar hijos, no sirvió para nada más. Entonces, cuando a mí me dicen que Dios es padre, digo, ojalá no sea como el mío, porque si es como el mío estamos jodidos, pues, ¿no es cierto? Mientras que a mí me dicen que Dios es una madre, yo ahí sí creo, porque si es una madre, pues está siempre cuidando de nosotros, siempre nos ama, tiene una actitud tierna hacia nosotros, podemos hablar con un Dios que es ternura, ¿no es cierto? Juliana de Norwich usa esa imagen muy bella de hablar de Dios en términos femeninos. Y Margarita Poret, que es una beguina, que era otra forma de organización distinta a la de las monjas, las beguinas eran como mujeres solteras o solteronas que se unían entre ellas y vivían en una casa y allá y hacían su vida común, hacían la oración, se dedicaban especialmente a los tejidos, a los bordados, y vivían de eso y ayudaban a los pobres, cuidaban a los enfermos en los hospitales, etcétera. El beguinaje es un movimiento femenino muy interesante porque es un poco independiente de la autoridad de la iglesia. Y Margarita Poret, pues ahí tenía sus ideas raras, sus cositas, y entonces la Inquisición la quemó, como era costumbre, pues en la hoguera, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos muchas gracias, señor. Tenemos allí una imagen muy interesante de la Edad Media, Margarita Poret, víctima también del pensamiento, ¿no? El- el- la herejía en la Edad Media es un tema muy interesante. Bueno, temas claves del protofeminismo: la defensa de la educación de la mujer, ¿no es cierto? La defensa de la educación de la mujer. Crítica a la misoginia, literaria o filosófica o de cualquier otra clase, también teológica, ¿no? Porque la teología católica es muy misógina también, ¿no? La religión católica es un poco extraña. Yo soy católico. Exalta la figura de María, pero no le da protagonismo a la mujer. Propone a la Virgen María como modelo del creyente, pero a las mujeres las pone en un segundo plano. Entonces hay un poco de misoginia, un poco de hipocresía en la cosa. La reivindicación de la mujer en la historia, precisamente la imagen de inteligencia artificial que está ahí, es Ana Comneno escribiendo la Alexiada ahí, ¿no? Con la pluma así, escribiendo la Alexiada. Alexiada, ¿no? Es la obra de Ana Comneno, esta gran pensadora, historiadora sobre todo bizantina. Y la valoración de la espiritualidad femenina. La mujer es capaz de comprender los misterios de la teología, sobre todo por el lado de la mística, como Margarita Poret, que hace el encuentro con Dios sin necesidad de la intermediación de la iglesia y de los hombres, y por eso pues termina metiéndose por donde no debe y la mandan a la chamusquina, estos frailes locos de la Edad Media, ¿no es cierto? Como cuya y asado, la candela, así. Bueno, listo. Impacto y legado del protofeminismo, dice, se sientan las bases para futuras generaciones de pensadoras, ¿no es cierto? Si usted va a hacer feminismo hoy, tiene que remitirse a las grandes protofeministas de la Edad Media. Ahí hay un capítulo pendiente, ¿no es cierto? Hay una cosa ahí. Bueno, se sientan las bases para futuras generaciones de pensadoras. Autores modernos retomaron muchas de esas ideas. Incluso yo sigo ahí a un muchacho argentino, es como una especie de locutor, no me acuerdo cómo se llama, porque la memoria a esta edad ya me falla todo. Es un filósofo, es un muchacho argentino muy inteligente que hace debates a través de la radio con feministas generalmente, o con homosexuales que lo llaman al 20 y le pican la lengua y él les contesta y toda la cosa. Y me gusta mucho porque una de las cosas que él dice es, creen que inventaron el agua tibia, pero el feminismo no lo inventaron ustedes, ni lo inventó Simone de Beauvoir, ni ninguna de estas otras. El feminismo lo inventó Hildegarda de Bingen, dice él, ¿no? Obviamente el feminismo no lo inventó Hildegard de Bingen, lo inventó Cristina de Pizán. Pero me parece muy interesante que un muchacho de hoy conozca a autoras de la Edad Media y las valore como pensadoras, ¿no es cierto? Bueno, es ese mundo de los videos, del TikTok. Yo del TikTok no me gusta, yo Kwai sigo ahí y lo veo a veces. Bueno, el Facebook me sale alguna vez alguna cosa de esas. Bueno, aún en contextos de opresión como el de la Edad Media,
han habido voces que han desafiado el status quo, ¿no es cierto?, el establecimiento, y que han luchado por la dignidad y la igualdad de las mujeres. Algunas lo han pagado con su vida, como el caso de la Poret, ¿no? Pagaron con su vida, como en el caso de Juana de Arco. La cogieron los ingleses y en connivencia y con unos obispos malos, feos, la quemaron también en la hoguera. O sea, la mujer ha peleado por estas cosas, no solamente con carteles, ni mostrando los senos, ni pintándose de verde la cara, sino que lo han hecho pagando incluso con su propia vida los reclamos que hacen de los derechos que piensan que pueden tener, que piensan que tienen, obviamente. Bueno, conclusiones, ¿no? La querella de la Rosa es un punto de inflexión en el pensamiento femenino. El ataque el ataque del Román es tan agresivo, tan fuerte, que despierta como una reacción de parte de Cristina de Pizán y de otras mujeres y de otros hombres que dicen, no, pero esto se les fue la mano, o sea, tampoco, pues, ¿no es cierto? Entonces hay como un quiebre, como un punto de inflexión, ¿no es cierto?, en el pensamiento humano que va a ser muy importante pues, en el feminismo. Bueno, Cristina de Pizán es precursora de las luchas de las mujeres por sus derechos, ¿no es cierto? Como Hildegarda, como Margarita Poretti, como Santa Juana de Arco, etcétera. Y el protofeminismo medieval es un precedente importante del feminismo actual, ¿no? Es un precedente importante del feminismo actual. Bueno, yo les propongo ahí unos videos, ¿sí? ¿Todos son videos? Sí. Todos son videos para profundizar. En el primer video dice Cristina de Pizán, la valentía intelectual femenina en la Edad Media, para profundizar en la figura de Cristina. Leyendo con Paqui es el libro La ciudad de las damas. Ustedes creo que lo estudiaron en el paso anterior. Ahí es como dicen eso, ¿cómo se llama eso? Audiolibro, ¿no es cierto? Alguien lee el libro de Cristina de Pizán. No es tan fácil encontrarlo, entonces uno mejor lo oye. Y este último video es un video que nos ayuda a contextualizar el papel de la mujer en la Edad Media, que es también una cosa muy importante. Como aquí no se pueden abrir esos enlaces, yo mañana, espero, o más tarde, les envío al curso y a la mensajería les envío la grabación de esta conferencia educativa y les envío también la presentación para que ustedes puedan abrir esos enlaces y ver esos videos que son muy buenos, muy interesantes. Hay mucha información en el YouTube, mucha información en el Internet, pero se necesita como alguien, como yo, pues ya viejito, que ya maneja estos temas, que diga esto sí, esto no. Se llama curaduría, ¿no? Es un curador que dice este texto sirve, este texto no sirve, este texto tiene elementos científicos, bases científicas, este otro no. Por ejemplo, yo no puedo poner aquí un artículo de Wikipedia, no. Yo sí sé, yo sigo Wikipedia, yo leo Wikipedia y en ella me baso en muchas cosas, como me baso en la inteligencia artificial también. Pero yo no puedo poner un artículo de Wikipedia porque no tiene como claridad científica, porque la Wikipedia la escribe cualquiera, ¿no? Si cualquier muchacho de 8 años se mete en Wikipedia y mete un párrafo y puede estar escribiendo alguna tontera, ¿no? Y no, eso no es ciencia, eso es una cosa, hay un garabato, hay un sancocho, una mezcla. Bueno, referencias aquí para las imágenes, Copilot o Copilot, no sé cómo se dice, Copilot me parece que se dice, que dice allí, con ese programa, especialmente Copilot, se hicieron las imágenes de esta presentación. Y con ChatGPT, el gran motor de inteligencia artificial, se produjeron los textos. Y con Perplexity, no sé cómo se dice, también se completaron otros textos. O sea, para hacer estas diapositivas no se usaron libros. Se usó inteligencia artificial para generar los dibujos y para generar los textos. O sea, eso no está mal, ni está prohibido. Lo que sí está mal es, lo que sí está mal es copiar y pegar y no decir de dónde se sacó. ¿Cierto? Entonces, por eso aquí con toda claridad les digo, y ahí lo pongo como referencias, no hay libros, no se ha leído a ningún autor, ni siquiera se ha leído a Cristina de Pizán, sino que la información se bajó de inteligencia artificial. Entonces, eso es lo importante. En sus trabajos, es algo muy importante, cuando copian algo de inteligencia artificial, que no sea masivo, que no sea el 100% del trabajo, puede ser hasta el 20%, hasta el 25%, pero siempre poniendo entre comillas y, ¿cómo se dice esto?
siempre poniendo entre comillas y siempre poniendo las referencias, como en este caso, por ejemplo, ¿no? La segunda y la tercera, por ejemplo. Pueden poner ustedes en sus trabajos, pero no puede pasar del 20, del 25%. El resto lo tienen que producir ustedes, ¿no es cierto? Lo mismo que si se cita de Internet. Es la misma cosa. Bueno, muy bien. Esta era la diapositiva, esta era la presentación. Entonces yo, como ya les dije ahora, yo más tarde, espero hoy mismo creo, les envío esto al curso. Tengo que esperar una media hora mientras se procesa el video, mientras lo paso a YouTube, lo subo y le doy vueltas. Eso tiene un aquelarre de cosas, una brujería que toca hacer para que eso al final aparezca en el curso. Bueno, entonces, esta sería la presentación. Entonces yo los escucho. Estamos aquí con los compañeros, tenemos 4 compañeros que están en el curso, en la charla. Llegó Snyder también, bienvenido. Entonces, yo los escucho, sus comentarios, sus observaciones, preguntas, que se llama esto, si no están de acuerdo, si un profesor antes dijo otra cosa, ¿no? Que ayer se armó una trifulca porque yo dije una cosa y el profesor de filosofía antigua había dicho otra, y esto se armó una polémica como la de la querella de la Rosa anoche en la que se llama eso, en la conferencia de filosofía medieval. Entonces, yo los escucho a ustedes, díganme ahí sus opiniones. Déjenme dejar de presentar. Bien, está pidiendo la palabra Cristian Manuel. Doctor, buenas noches. Enciende el Sí, micrófono, Cristian. Eso. yo estaba pensando por todo esto que pasó o que pasaron estas mujeres pensadoras como Cristina Pizán. Eso hoy en día todavía lo estamos viviendo o se está viviendo en, en como Irán, como Irak, donde la mujer es bastante desvalorada. Eh, Entiendo que existe un derecho internacional de las mujeres, creo que es así, ¿verdad? Mi pregunta es por qué estos derechos internacionales no tratan de corregir o de salvaguardar o hacer que se respeten los derechos de las mujeres, o sea, en esa parte. Sí. En buena hora presentas el tema de la mujer en el mundo árabe, pero no solamente en el mundo árabe, también en el mundo africano. En el Asia no Correcto. tanto. Sí, en el África, en algunas culturas americanas, incluso aquí en Colombia, tenemos un problema muy grave con la mujer. Mm, el problema de la mujer en Afganistán es probablemente el más difícil de todos, porque se le ha prohibido, no solamente es que no tengan acceso a la educación, sino que se le ha prohibido a las mujeres que estudian. Se han cerrado las escuelas, se han cerrado las universidades a las mujeres, ¿no es cierto? Y la condición de la mujer en Afganistán es espantosa. Ahora llegaron al extremo de prohibirles cantar. La mujer no puede cantar. Ya se considera una ofensa a la Es religión que la como, mujer cante, o sea, una locura, pues. Y no pueden es estudiar y no pueden como, salir a la calle, y si salen a la calle tienen que ir cubiertas desde la punta de la cabeza hasta hasta la punta de los pies. Si muestran la muñeca de la mano, si alcanzan a mostrar los dedos de la mano, les dan con látigo. Hay una cosa feísima que se llama el ministerio del vicio y la virtud, se llama así, ¿no? Estaba viendo un video en estos días sobre esa situación de la mujer en Afganistán, el ministerio del vicio y la virtud. O sea, eso ni en la Edad Media ha habido. fuerte, fuerte. Y otra cosa muy fea que es la policía religiosa. Entonces la policía religiosa anda por la calle y donde vean a un hombre que no tiene barbas, pues lo cascan por andar sin barbas, porque el hombre tiene que usar barbas y tiene que Fuerte. llevar su turbante, todas sus cosas. O sea, una cosa ridícula. Eso en la Edad Media no era así. En la Edad Media la cosa era grave, pero tanto no. O sea, si usted me dice a mí la situación de la mujer en Afganistán o en Irán también, o en Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita ahorita está abriéndose un poco a la mujer. Arabia Saudita es una cosa muy chistosa, ¿no? Y es que la mujer
puede ser una mujer muy rica, por ejemplo, que tiene mucho dinero, se compra un carro, pero no lo puede manejar porque la religión le prohíbe manejar. Entonces ahora el rey, pues así como bondadoso, buena persona, ya les dio permiso para que puedan manejar carros. Ahora, así, 2 años, 2023. ¿No es cierto? Entonces, ya de la situación de la mujer. El problema de la mujer en el África es muy grave, ¿no? Las violaciones masivas, ¿no? Constantes, permanentes. Y en el caso de las mujeres, de muchas mujeres en el África y en algunas culturas americanas, como nosotros acá, los emberacatíos, por ejemplo, tenemos el problema de esa costumbre tan fea, tan no, bueno, sucia no, porque es el cuerpo de la mujer, pero sí esa costumbre tan fea, tan ordinaria que llaman la ablación del clítoris, que es que con una cuchilla de esas de afeitar, como dice la canción, le jalan el clítoris un poquito y se lo mochan con la cuchilla, ¿cierto? Como la guillotina, así en Hombre, Francia, le mochan la cosa, fuerte. y los labios mayores también. ¿Qué hace esto? Esto hace que el acto sexual sea doloroso siempre. Para la mujer el acto sexual es un martirio, porque le duele. No, no le produce placer, sino que le duele. No es como a los hombres cuando les hacen, a mí no me han hecho eso, pero Dios me libre, la circuncisión, que hay el glande, ¿no es cierto? La cosita ahí, y le mete. Pero para el hombre es bueno, porque primero porque es más higiénico, ¿no? Es más limpio. No van a entrar hongos, no van a entrar bacterias tan fácil, porque como la cabeza del pene queda rozando siempre el calzoncillo y no tiene ese problema, pues se vuelve más resistente a los microbios y a las bacterias. Entonces, y en el acto sexual, pues un hombre con circuncisión, pues podrá tener una relación sexual más larga porque la sensibilidad es menor. Pero en el caso de las mujeres con la ablación del clítoris, el sexo siempre será doloroso. Entonces, terrible, ¿no? Ya, esas cosas de la mujer son tremendas y son en este tiempo, como bien lo indica Cristian Manuel, y una sociedad hipócrita, una sociedad internacional hipócrita, las Naciones Unidas no sirven para nada, la UNESCO no sirve para nada, o sea, Es todas correcto. las ONGs solamente hacen su trabajo para ver cómo le sacan plata a los gobiernos y a las entidades, pero a todo el mundo se ha hecho el ciego y el sordo ante la situación de la mujer en Irán. ¿Por qué no se preocupan por la mujer en Afganistán? Porque allá no hay petróleo, ni hay oro, ni hay nada. Entonces a la gente no le importa nada, ya que se maten entre ellos, que se Eh, acabe, ¿no? No les importa nada. Y en el caso de Irán, pues no hacen nada porque Irán sí tiene armas nucleares y el que se meta a joderle la vida a los iraníes, pues arma la guerra mundial y aquí quedamos, ¿no es cierto? Dicen que tienen túneles llenos de armas nucleares, etcétera. Entonces hay mucha hipocresía en el mundo que no permite que se haga lo que dices tú, ¿no? Que se defiendan los intereses, los derechos humanos. Es que no estamos pidiendo ningún privilegio. Lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de los niños, los derechos humanos de los hombres. No estamos pidiendo nada extraordinario, pues, que sea una cosa mayor, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Escuchemos a Camilo, compañero Camilo Ernesto. Profe, buenas noches, compañeros. Quería retomar Buenas el tema noches. de Santa Juana de Arco. De pronto, la religión siempre ha estado marcando mucho el tema de la mujer, tanto en la edad medieval como en la edad actual. Santa Juana de Arco tiene esa oportunidad de resaltar y de llegar al lugar que tuvo en la parte de milicia, en la parte de Francia, por una profecía que existía de una doncella que salvaría a Francia de la invasión de los ingleses. Entonces siempre todo está marcado en el efecto y en la posición que coloca la religión sobre todos los temas, incluyendo estas situaciones. Por lo menos esto es muy particular y se le adjudica a Santa Brígida de Suecia una visión donde una doncella salvaba a Francia de aquella guerra en aquel momento. Entonces siempre está marcado el misticismo, la parte mitopoética y la parte bíblica. Sí, y afortunadamente en el caso de Santa Juana de Arco, no quedó de bruja, porque los ingleses la quemaron por bruja, ¿no es cierto? Por sus herejías y por brujería. Afortunadamente la Iglesia Católica salvó la imagen de Juana de Arco y la convirtió en santa. Por eso dice Santa Juana de Arco, ¿no es cierto? Sí, claro, profe, sí, Entonces, así entonces es. cuando una mujer o un hombre son santos en la Iglesia Católica, se proponen como modelos.
Entonces lo que está diciendo la Iglesia es las mujeres, las niñas, las mujeres, las muchachas deben ser como Juana de Arco. ¿Y qué es Juana de Arco? Juana de Arco es una mujer joven, una niña prácticamente, que encabeza la defensa del reino de Francia en contra de las pretensiones de los ingleses que siempre han querido, ¿cómo se llama? Invadir Francia y quedarse con ella. Entonces Juana de Arco es una heroína de la Iglesia Católica. O sea, ahí nos hacen un favor, porque nos la convirtieron en santa y así no se perdió, porque si no se hubiera perdido, se hubiera olvidado en la memoria, ¿no? Hubiera sido una bruja más, como otras brujas que se quemaron en la Edad Media no por millones, como dicen algunos, ni por miles, no, eran algunas. Y algunas sí eran brujas, o sea, unas eran brujas, otras no eran, pero había unas que sí eran, ¿no? Que eran como la Melisa o como la Gina, esas sí eran, no, otras pues no eran, pero no era para quemarlas tampoco, ¿no? A los únicos que hay que quemar en la hoguera es a los cuyes, así, con un palillo y darles vueltas para después, para adentro, comérselos con aguardiente. Pero a ¿Profe las cree en la mujeres y a brujería? los hombres no. ¿Cómo? ¿Usted cree en la brujería? Sí, sí, claro, yo he visto varias por ahí, algunas compañeras que son brujas. Ujú. Sí, claro, ¿no es cierto? Las curanderas, por ejemplo, aquí entre nosotros, aquí en Nariño, que nos curan a los niños que de los espantos, son curanderas, son sabedoras que dicen ahora, son mujeres muy sabias, pero ya hay otras, especialmente que son videntes o que tienen sus cosas raras en la religión, que rayan con la brujería, o sea. Hay cosas que son de brujería y hay gente que adivinan, que hacen cosas raras. Uno dice, no, son brujas, ¿no es cierto? Entonces, realmente. En la Edad Media algunas eran brujas, otras no. Lo que pasa es que como a Juana de Arco, una forma de controlar a la mujer y de mantenerla a raya era decirle que era bruja. Entonces, cuando una mujer medio abría la boca, medio alzaba la voz para decir algo, se la acusaba de brujería y se la quemaba. Entonces las otras mujeres se quedaban calladas y ya no hablaban más. Entonces era una manera de control, ¿no? Una forma de control. Pero bueno, sí había brujas también por ahí, había varias. ¿No es cierto? Bueno, sigamos mejor, porque aquí estoy con la mujer y me regaña después que estoy hablando de las brujas. Bueno, sigamos. Por favor, Snyder. Tenemos un problema con Snyder, parece que está con un problema de ¿qué se llama eso? De micrófono. Estoy tratando de abrir el enlace de Hasblady, pero no me deja. Ah, ya está entrando. Las brujas de Salem. Ah, sí, esa es una novela, es una película clásica, ¿no? Ahí está el enlace. Las brujas de Salem, mm, no me ubico bien, pero no son medievales, ¿no? No son de la Edad Media, pero es una manera Profesor, de comprender un poco el papel de la brujería, de las acusaciones, digamos, de brujería como una manera de control de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la fecha, dice 1692. Ya no es, como se dice, ya no es la Edad Media, es el Renacimiento. Más que el Renacimiento ya es la Edad Moderna. O sea, estas brujas de Salem fueron condenadas ya en la Edad Moderna, ¿no? Ahí está, las brujas de Salem. Interesante. Yo creo que la he visto, pero no me acuerdo bien. Es como, como dice ahí en la página, un caso de histeria, ¿no? Cualquiera acusaba y iba a la iglesia o a donde el pastor y le decía, ah, mira, que la vecina es bruja. Y entonces iban, la cogían y la quemaban. A veces ni siquiera la dejaban defenderse, ¿no es cierto? Entonces, está ahí. Dice, dice Hasblady que la sabiduría mística existe, sí. Lastimosamente, durante nuestra evolución nos hemos intelectualizado al punto de creer más en la ciencia que en nuestro propio saber interno e intuición. A mí me pasó una cosa muy interesante y es que yo en Panamá, trabajé en Panamá hace muchos años, conocí al ministro de Salud de Panamá, que era un médico,
Y yo me hice amigo no de él, sino de la esposa. La esposa trabajaba en un jardín infantil, un colegio de niños así. Yo la conocí a ella y ella me contó un día que la niña se le había enfermado, la bebecita. Y entonces me invitaron a comer alguna cosa allí y yo la miré y le digo al ministro, le digo, a mí me da la impresión de que la niña está espantada. Entonces dijo el médico, ¿cómo así espantada? ¿Qué es eso? Dijo, espantada, o sea, se le cayó el cuajo, decimos en Pasto, ¿no? O sea, se espantó, se asustó. Y eso no lo puede curar usted. Usted puede ser el ministro de Salud de Panamá, pero usted no lo puede curar, porque eso no se cura con médicos. Eso es lo que es conseguir una bruja, un curandero, una curandera que le suba el cuajo otra vez, porque el cuajo se le fue. Uno no sabe qué es el cuajo, pero es una cosa y se desequilibró, ¿no es cierto? Y entonces se necesita que la sople, no que la sobe, Camilo, sino que la sople con aguardiente y tabaco y se chupa eso y se le echa ahí un chorro de aguardiente a la niña y esa vaina cura. A mi hijo le dio, cuando era pequeñito, se le cayó el cuajo ahí al muchacho, ahora ya es grande, ya tiene casi 30 años, pero se le cayó el cuajo cuando era chiquito y me tocó dar vueltas por Pasto hasta encontrar una bruja. Al fin la encontré y ya la trajimos o lo llevamos el niño allá y háganos el favor y sóplenos a este niño que está espantado o le hicieron mal de ojo, que decimos, etcétera. Esas cosas, pues yo soy científico y soy filósofo, soy un hombre racional, pero mi hijo estaba espantado y el médico no lo hubiera podido curar, ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ninguno. Solamente lo curaba una bruja soplándolo, o sea, así es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, o no sé, Snyder, si pudiste solucionar el micrófono. No, te va a tocar escribir tu comentario porque no, parece que hay un problema con el micrófono. No se le escucha. Mm. Bueno, muy bien. Esperemos a ver si Snyder puede solucionar. Es mejor que lo escriba así. Que lo escribas porque evidentemente el micrófono está mal. No, parece que estuviera abierto, pero no funciona. Bueno, entonces mientras Snyder, ya parece que está organizando ahí otro micrófono. Esperemos. Bueno, no sé si haya otro comentario de otro compañero. Antes, Lady estaba levantando la mano también, mientras Snyder se organiza. Sí, bueno, mi comentario es como más acerca de, de ese papel que nos han hecho creer a las mujeres que cumplimos dentro del sistema, dentro de este sistema social, sociopolítico, económico, eh, donde se crean todos este tipo de estereotipos de cómo debe lucir una mujer, cómo debe comportarse una mujer, qué debe decir, cuando, no, cuando debe hablar y cómo debe hablarlo. Personalmente yo fui en Colombia a una normal superior, estudié en la normal superior, en el internado y era de monjas. Y lógico, pues, cómo debes comportarte, eh, porque si hablas muy fuerte ya sales de ese prototipo. Eres alborotada, loca. Si la mujer tiene muchos amigos, no es, ya es una descarriada. Y lastimosamente esos estereotipos se fomentan con todos esos manuales de convivencia que tenemos, por supuesto, pero sobre un día con las redes sociales y pues en nuestra época que no teníamos redes sociales, pues lógico la televisión, ¿no? Todas las películas de Disney, donde está la princesita perfecta, la besa el príncipe, siempre es una víctima, la princesita es una víctima de lo, no, pasa por muchos trabajos, nunca es una, no, 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 no es una, no es una mujer
que tiene voz, esto hasta ahora que se está rompiendo un poco todos esos estereotipos, pero lo vemos tanto en la televisión, en las revistas. Algo que leí hace poco es, digamos, que las compañías farmacéuticas nunca prueban sus medicinas en las mujeres. No piensan en nosotras porque pues nuestro sistema reproductivo es más complejo, entonces para ser más entonces se les complica porque, ay no, ¿cómo nos vamos a complicar con las mujeres? Siempre son, todas esas medicinas son tratadas o son puestas a prueba en los hombres. Entonces cuando una mujer se queja, esto no me funciona, entonces hay como ese no es lo suficientemente como resistente. Entonces se empieza a crear ahora el prototipo de, la mujer es más débil, más enfermiza, más cobarde, más gallina, como decimos nosotros, y el hombre en cambio es mucho más fuerte, cuando a veces siento que casi que la mujer es mucho más resiliente al dolor, ¿no? El parto, menstruar cada mes, cargar un bebé, porque andamos con esos muchachitos cargados en la espalda o en los brazos, cocinamos, se plancha, se hace de todo, el hombre no tiene esa misma resistencia. Pero mi punto es cómo nosotros aún en los sistemas, en el sistema político, aún la mujer está por debajo, o sea, es como y estamos totalmente sistematizadas, supremamente sistematizadas a eso, estamos condicionadas. Estamos condicionados, lo mismo como es el racismo que está condicionado, decimos cosas, que hay alguien que dice no hay que tener muchachitos, lastimosamente sí hay que tener muchachitos porque eso es lo que asegura que nuestra humanidad continúe. Hay que tenerlos con responsabilidad, pero pues si todos decimos no tengamos muchachitos, imagínate cuántas generaciones quedamos. Sí, es súper importante y es siempre como no, o sea, no sé, es importante. No sé, me parece interesante esa parte de el condicionamiento, porque personalmente yo me siento condicionada a no hablar lo que quiero hablar, a no decir lo que quiero decir, porque siempre va a haber alguien que va a refutar lo que uno quiere decir. O hablas demasiado, opinas mucho, las mujeres no opinan así, ¿por qué haces esto? No, es como un punto de vista femenino. Exacto. Y si tú te sientes así, pues imagínate en la Edad Media con otra serie de condicionamientos, con una cultura, con la hegemonía de la Iglesia Católica, con mujeres que no pueden acceder a la educación, porque estamos hablando hoy de mujeres cultas, de mujeres que han estudiado, que han ido a la normal, que han ido a la universidad, que tienen vida laboral y todo, y la condición todavía tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Es complicado. El problema de la situación de la mujer es muy complicado. O sea, la imagen de la mujer como mujer débil, como mujer pasiva, que es propia de Santo Tomás, por ejemplo, entonces grave. Bueno, no sé, Snyder, si puedes conectarte ahora por el otro equipo. Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Sí me Sí, escucha? señor, ahora sí, muy bien, sí, Sí, muy bien. Ya estaba, Muy bien. me estaba sintiendo en el oscurantismo. Sí, Bueno, básicamente es más como una reflexión y es pensar que lo que estaba tratando de escribir en el chat, pero mejor lo digo acá, y es que a pesar de que en la Edad Media estamos hablando de aproximadamente unos 1000 años, mal contados, la presencia de las mujeres en la historia de este periodo y de la historia, de una historia de la humanidad, que es la historia de Occidente, no es la historia de la humanidad, pues se reduce a unos pocos nombres y esos pocos nombres que pueden ser más de 10, 20, quizás llegar a ser en ese lapso, pues están caracterizadas básicamente por ser unas mujeres que pertenecen a la élite, que tienen unas posibilidades de educación, en fin, pero a pesar de que hoy se piensen incluso como partes de la filosofía o como algo del pensamiento filosófico, no hacen parte de ese canon de la filosofía, o sea, no se recogen dentro del canon de la filosofía. Y si se recogen es en la historia, pero como un asunto más anecdótico.
o incluso como una reivindicación desde la historia de las mentalidades que va a empezar a trabajarse a mediados del siglo XX con las propuestas de E.P. Thompson en Inglaterra o las historias de las mentalidades de Philippe Arié, que van a trabajar precisamente sobre esas cuestiones más cotidianas. Y es quizás ahí donde se empieza a recoger esas voces de las mujeres que siempre han estado, pero que definitivamente no se recogen en el canon ni en la filosofía ni en la historia. Y si aparecen es como algo más anecdótico, que fue la mujer que participó en la guerra de los 100 años, Juana de Arco, que si fue la abadesa que hizo tal o cual cosa, pero el pensamiento filosófico de ellas, incluso el teológico, cuando hablamos, por ejemplo, de Isolda Isota de Nogarola, que hace una reivindicación importante del papel de la mujer frente a la posición de la iglesia, o lo que usted decía ahora también de la mujer, de esta mujer que señala Dios como mujer, pues son unos aportes o unas críticas teológicas muy fuertes, pero no se recogen dentro de esos cánones. Entonces, básicamente, como es el comentario mío en este sentido, que es como cómo se invisibiliza y se ha invisibilizado y se sigue invisibilizando. Y si se rescata como una cuestión anecdótica, como una cuestión de, llama la atención porque hizo tal o cual cosa, pero no se incluye su pensamiento realmente ni se le da ese valor dentro de la apuesta filosófica o la historia filosófica de Occidente para hablar solo de este escenario. Entonces, no es tanto una pregunta como un comentario en general. Sí, es como dice Snyder, como si fuera más bien como excepciones a la regla, ¿no? No estamos hablando de un número de mujeres que hayan hecho protagonismo en la filosofía medieval, sino que estamos hablando, lo que dice Snyder, como si fuera algo anecdótico, como si fueran excepciones, porque el número de filósofas y de teólogas es muy bajo. Yo quisiera hacer una precisión. Si ustedes consideran, cuando estudiaron filosofía medieval, o Hasblady, que está estudiando filosofía medieval ahora, ustedes se dan cuenta de que no podemos hablar, por ejemplo, bueno, de Santo Tomás un poco sí, pero de San Agustín, de San Buenaventura, de la mayoría de los autores de la Edad Media, no son filósofos propiamente dichos como nosotros lo entendemos hoy, son más bien teólogos. Son teólogos que hacen filosofía, pero básicamente son teólogos. Santo Tomás básicamente es un teólogo. Es un teólogo que hace filosofía, hace antropología, hace ética, hace lógica, etcétera. Pero la ciencia mayor que domina la Edad Media es la teología, mientras que la filosofía es como secundaria. Entonces ahí está el problema. ¿Qué, qué hubiera pasado en la Edad Media si todas las mujeres hubieran tenido las mismas oportunidades de educarse de los hombres? Eso pues queda ahí en el plano pues, de lo posible, ¿no es cierto? De hecho, los hombres cultos en la Edad Media son pocos porque la mayoría de los hombres no podían acceder a la escritura, a la educación, etcétera. O sea, los que podían acceder a la educación eran los monjes, los clérigos, especialmente los clérigos altos, el clero alto que llamamos, ¿no? Porque en el clero bajo hay curas que son muy ignorantes, que solamente repiten la misa de memoria en latín, pero ni siquiera entienden lo que están diciendo. Los hombres cultos en la Edad Media son muy pocos, y eso hace que las mujeres cultas en la Edad Media pues sean todavía menos. ¿No es cierto? Porque estamos en un tiempo en el que las cosas son pues de otro cariz, ¿no es cierto? Eh, porque por ejemplo, he encontrado, y claro, yo tengo el criterio para hacer el libro de mujeres filósofas en la Edad Media de pensadoras. Yo no lo llamo filósofas, yo llamo pensadoras, grandes pensadoras de la Edad Media, porque pueden ser filósofas, teólogas, lo que sea. Entonces, yo lo hice con el criterio de que de las 15 mujeres, primero tienen que haber datos históricos verdaderos, o sea, que realmente existieron, que no vayan a ser leyendas o mitos, sino que realmente existieron. Hay datos históricos, científicos que indican que sí existieron. Y luego algo muy importante es que tengamos textos escritos de ellas. Entonces, yo tengo 15 mujeres filósofas que realmente escribieron, ¿no es cierto? Escribieron, por ejemplo, Luisa escribió las cartas a Abelardo, que son documentos muy llenos de teología, de filosofía, etcétera.
Entonces, etcétera. O sea, ese es como el criterio. Había muchísimas más mujeres. Habían 40, 50 mujeres que eran grandes pensadoras y que hicieron grandes aportes, pero que no tenemos los escritos. Entonces, yo no puedo poner en un libro a alguien que que no te diga, porque en mi libro, una parte importante de mi libro es que aparezca dentro del libro, aparece un texto de la filósofa. Entonces, ya es más difícil encontrar por todo lo que ha pasado, ¿no? Que se han quemado las cosas, la Inquisición quemó muchas obras de las mujeres, especialmente de las que se acusaban de brujería, se quemaban sus obras, etcétera. Bueno, a Margarita Porés le quemaron sus libros, por poner un ejemplo. Entonces, claro, son pocas, evidentemente son pocas, deberían ser más, pero no son más porque la misoginia, la falta de acceso a la cultura, a la educación, pues hace que eso no sea tan fácil, ¿no es cierto? Entonces sería esa como una posible respuesta, ¿no? al asunto. Bueno, muy bien. Snyder, bueno, muy bien. En el comentario, bueno, dice lo mismo que dijo, lo había escrito, entonces ese sería la palabra. Bueno, muy bien. No sé si hay algún otro comentario que haces. Bien, entonces falta un minuto para las 9. Tenemos Doctor, una una... pregunta, una última pregunta, Señor. disculpe. Sí, sí, falta algo ¿Dónde, importante. Sí, sí, dónde hay especializaciones en filosofía medieval? ¿Qué universidad la tiene? para hacer una especialización en filosofía medieval, no, yo no sé. Habría que investigar. ¿Quién está preguntando, perdón? Cristian Pereira, San Cristian Manuel. Cristian. No, yo tendría que hacer un barrido por el internet para ver quién lo ofrece, pero no me suena. Así de memoria no me viene a la cabeza. No me viene. No sé si la Javeriana de pronto o la San Buenaventura. En la San Buenaventura de Medellín hay un movimiento medievalista muy fuerte, pero tendría que averiguar. Yo averiguo y te cuento. Bueno, A bueno, ver si doctor. encuentro algo, o una maestría o una especialización. Yo miro y te cuento. Bueno, entonces antes de irnos, déjenme yo comparto aquí rápidamente unos elementos de la guía de la actividad que comienza el 14, ¿no? El 14 comienza la otra actividad. Eh, Voy a compartir, espérenme que se me metió aquí el campus. Voy a compartir la guía, aquí está. Ustedes me confirman cuando la puedan ver, por favor. Ya se ve, profe, ya está ahí en línea. Bueno, ahí Sí, Sí, está. señor. Eso. Entonces la guía, ahí está la guía, ustedes la ven, la actividad comienza el lunes 14 de abril. Entonces dice que lo que vamos a hacer es lo siguiente, dice, elaborar un informe escrito que contenga un informe de lectura de texto, fichas de lectura y debate de video sobre protofeminismo medieval. Vamos a estudiar el tema, el protofeminismo medieval, protofeminismo sin Cristine Pisanensis, es el nombre de la etapa. Aquí las etapas son en latín. Entonces, para meternos en el ambiente y estar ahí, ¿no? Bueno, entonces, el protofeminismo en Cristina de Pisán, entonces vamos a trabajar el tema del protofeminismo medieval. Para ello tenemos unos materiales. Este de Achuri no tiene mucho que ver en el asunto. Aquí hay el audiolibro de la Ciudad de las Damas, que ustedes ya lo conocen. Está este texto de Muñoz sobre la querella de las mujeres, también está allí. Está este otro de Cristina de Pisán, El Tesoro de la Ciudad de las Damas, que es otra obra de Cristina. Y está este del debate sobre el libro de la Rosa de Rodríguez. Entonces ustedes escogen ahí, pueden ser esos, o si encuentran otro libro, me mandan, me hacen la consulta por el foro y me dicen, este texto sirve, podría trabajar sobre este texto del protofeminismo, pues entonces ahí miramos. Entonces, leer detenidamente y de manera crítica los textos propuestos, elaborar un informe de lectura de texto de la autora Cristina de Pisán. Eso supone que si ya hicieron el audiolibro en el periodo anterior, en la etapa anterior, entonces tocaría hacer este otro que se llama El Tesoro de la Ciudad de las Damas. Aquí está, en la biblioteca de la UNAD, ahí está el libro, entonces se puede hacer sobre ese libro, o sería una posibilidad. O el uno o el otro, o la Ciudad de las Damas o el Tesoro de la Ciudad de las Damas, ¿no es cierto? Para leer un texto de Cristina de Pisán, que es el autor que tenemos que trabajar. Diligenciar 3 fichas de lectura con los otros textos
hacer 3 comentarios en el foro, ¿no? Que procuren ser unos textos de unos 50 palabras más o menos, realimentar a los compañeros, todo eso. Hacer un debate en video, como ya lo han hecho, ya lo han venido haciendo, pero esta vez en esta etapa lo vamos a hacer sobre el protofeminismo medieval, sobre el aporte de Cristina de Pensamiento, sobre el aporte de Cristina de Pizan al mismo y la relación que pueda tener con el feminismo actual. Es un debate y ustedes lo hacen ahí, lo han hecho muy bien. Elaborar el informe individual con la siguiente estructura, la misma, ustedes ya saben cuál es, normas APA, etcétera. Y el informe se sube en PDF y demás. ¿Qué criterios se van a usar para evaluar? Tendríamos que ver aquí en la rúbrica. Pero eso está en el archivo. Espérenme un minuto, lo busco porque esto tiene su secreto, que hacer medio brujo para encontrar las cosas uno. Seminario de autor, aquí está. Pruebas, no. Calificaciones, tampoco. No lo encuentro. ¿Dónde están las guías de este curso? Espérenme un minuto. No, están en el archivo. No estoy buscando donde no es. Aquí está. Seminario de autor medieval. Aquí está. Documentos. Guías y sílabos. Aquí está. La guía ya la vimos, pero necesitamos ver las rúbricas. Aquí están las rúbricas. Entonces vamos a la cuarta etapa, protofeminismos. Aquí está la rúbrica de evaluación. ¿Sobre qué? ¿Cómo califica el profesor? ¿No? ¿Cómo califica el profesor? El profesor califica con la rúbrica. Entonces aquí está la rúbrica. Nivel alto. El informe que evidencia los aprendizajes alcanzados es completo desde el punto de vista formal, o sea, tiene portada, introducción, contenido, conclusiones, bibliografía. Ahí va bien. ¿Tiene las normas APA? Sí, entonces tenga 20 puntos por ahí. Ahí hay 20 puntos. Tiene que estar bien hecho. Si tienen alguna duda en eso, me mandan y yo les ayudo a corregir. Segundo criterio, el informe muestra una adecuada apropiación del papel de la autora Cristina de Pizan en la construcción del protofeminismo medieval. Ahí sí hay contenido, ahí ya se va a ver eso. Por eso vale 40 puntos. Entonces, que esté claro el papel de Cristina de Pizan en la construcción del protofeminismo medieval, como lo hemos hecho hoy. Bien claro, bien bonito. Tercer criterio, dice, aporta sus ideas en el foro. Entonces, ¿cuántas veces participó? Los comentarios que hizo fueron contundentes. No se trata de decir, no, Hasbleide, qué lindo tu aporte, te felicito. No, eso no es nada. Toca es comentar, decir, estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo quisiera aumentar esta idea, o yo no estoy de acuerdo con lo que dices, o yo leí de un autor o de un video que vi, encontré esta otra información, entonces la voy a aportar. O sea, aportes que sean contundentes, que se vea que somos filósofos, ¿no es cierto? No comisión de aplausos. Que me tocó 3 días de comisión de aplausos. Eso también vale 40 puntos, es muy importante hacerlo. Y el cuarto, pues participa en la conferencia educativa. Eso significa que los que participaron hoy ya tienen 15 puntos asegurados. Los que no participaron, pues perdieron esos 15 puntos. Entonces hay que participar en la conferencia. Eso sería lo que habría que hacer. No sé si ahí hay alguna inquietud o algún comentario. No, señor, todo está muy claro. Es claro, ¿no? Es como es la misma estructura de los pasos anteriores, entonces es lo mismo. ¿No? Lo mismo, usan los mismos formatos, siguen la misma. La idea es no, que quede todo esto claro. Bueno, esa sería la actividad. No sé si alcance a calificar en la Semana Santa, no creo que alcance, porque voy a viajar a Popayán, la Semana Santa, las procesiones y todo eso, entonces no creo que alcance de lunes al miércoles, no entran los reportes de turno y tienen hasta el miércoles santo, no creo que entren. Y ya el jueves y el viernes ya me voy a hacer un poco de turismo religioso a Popayán, que es tan bella la Semana Santa ya. Entonces, esa sería la idea. Entonces, si no califico esta semana, yo creo que el lunes santo y lunes de Pascua, cuando ya vuelva a la oficina a trabajar, ahí ya me pongo a calificar todo bien bonito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a terminar nuestra conferencia educativa, última ya, tercera. Ustedes ya saben, con toda confianza, si tienen alguna inquietud, alguna cosa, algún problema,
si no están seguros de cómo citar un libro o de cómo hacer una referencia de inteligencia artificial o de alguna cosa, entonces digan antes, ¿no? Antes, con tiempito, si me dan con tiempo, incluso yo hasta puedo revisar el trabajo entero y corregirlo, lo que sea. Bueno, entonces, almas benditas, les agradezco la participación a los cuatro y a los que escuchen también la presentación después en la grabación, y que tengan una buena noche, que descansen y que tengan una buena Semana Santa. Si son creyentes, pues que aprovechen para sus oraciones y sus cosas, y si no son creyentes, pues que descansen también, que es una manera también de, de, de buscar pues también la armonía y el equilibrio en la vida. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Vamos a dejar de Muchas gracias, grabar. doctor. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, profe, muy amable. Bueno, hermanos, nos vemos, que estén muy bien. Voy a detener la grabación. Bueno, muy bien, muchas gracias.